Pues buenas tardes, queridos hermanos. Un jueves más, pues tenemos nuestro culto de oración, como habitualmente hacemos, y sabéis que desde hace pues ya muchos meses, pues por problemas de la pandemia lo hacemos de esta manera, cada uno desde su casa, pero intentando todos pues juntarnos más o menos a la misma hora y luego orar juntos por los motivos que también se nos comparten y evidentemente los que vosotros veáis también oportunos en vuestras casas. Así que vamos a tener un tiempo de meditación, de enseñanza en la palabra que nos ayude también, nos dirija para también este tiempo de oración, y luego pues cada uno pues podrá orar libremente, como digo, desde su casa, en la distancia, pero espero que también en un mismo espíritu, todos juntos. Y mientras abrís vuestra Biblia en el capítulo 39 de Génesis, os invito a que abráis vuestra Biblia en el capítulo 39 de Génesis, donde vamos a seguir viendo que Cristo es supremo, y lo estamos haciendo estas últimas veces, como recordaréis, a través del ejemplo o de comparar la vida de José con la del Señor. Como digo, mientras preparáis vuestras Biblias en el capítulo 39 de Génesis, vamos a tener una oración y poner este tiempo también en las manos y en la guía y la dirección de nuestro Señor. Pues Señor, te damos gracias en esta tarde, un día más, pues por permitir, Señor, que aunque sea de esta manera, cada uno en su casa, podamos abrir la Biblia, abrir tu palabra, Señor, leerla y meditar y extraer de ella, Señor, su enseñanza, su aplicación para nosotros en nuestra vida. Gracias porque tú, Señor, nos hablas a través de ella, te diriges a nosotros a través de tu palabra. Señor, nos exhorta, nos enseña, nos anima, nos das dirección, nos das consuelo, Señor, y sobre todo traes salvación a las personas a través de oír tu palabra, Señor. Confiamos en el poder que ella tiene y te pedimos que sea ella la que nos hable, que quite de nosotros todo lo que estorbe a la hora de exponerla y también a la hora de escucharla, Señor. Pues en el nombre de Jesús ponemos todo este tiempo que vamos a estar en esta reunión, lo ponemos en tus manos pidiendo tu guía y tu dirección en todo. Y sobre todo también que tu nombre sea exaltado y sea enaltecido sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues como digo, estamos viendo que Cristo es supremo, y para ello, como decía, los últimos jueves pues lo estamos haciendo a través del personaje de José, o más bien comparando la vida de José con la de nuestro Señor Jesucristo. Si echamos un poco la vista atrás, la última semana, hacemos un poquito de memoria, estuvimos viendo que Cristo es supremo en sufrimiento. Cristo vimos que sufrió voluntariamente, cumpliendo la voluntad del Padre, y todo ello para nuestra bendición. El Señor dijo en aquella oración: que pase de mí esta copa, pero terminó diciendo, y gloria a Dios por ello, que el Señor terminó diciendo: hágase tu voluntad, le dice al Padre. También vimos otro día que Cristo es supremo también porque confió y porque se sometió en todo momento a esa voluntad perfecta del Padre. Y hoy, en esta tarde, vamos a ver también que Cristo es supremo, y es supremo en la humillación también. Cristo es supremo en la humillación. Todos os acordáis, a lo mejor, de esa frase que dice que el que, y está en la palabra de Dios, el que se humilla será exaltado. Pero en esta tarde vamos a ir, como digo, al ejemplo de José, y vamos a estar entre los capítulos 39 al 41. No podemos leer, eso serían 3 capítulos enteros, pero sí vamos a utilizar de allí 3 pasajes, o vamos a coger, o nos vamos a centrar en 3 pasajes de esos capítulos, y allí vamos a ver, en cada uno de esos 3 pasajes,
vamos a ver 3 enseñanzas de la vida de José con respecto a la humillación, con respecto a su vida también que tuvo grandes momentos de humillación, o fue durante mucho tiempo de humillación. Primeramente, definir un poco lo que es la humillación. Y la humillación la podemos definir como el acto de ser puesto en vergüenza. Somos humillados cuando somos puestos en vergüenza, y normalmente esa humillación es en una manera pública. Somos puestos en vergüenza pública, somos humillados. Y los creyentes pueden esperar, o deben esperar, sufrir esa humillación a causa de la fe que el Señor ha puesto en nosotros. Pero es que el mismo Señor Jesucristo sabemos que fue humillado, y fue humillado a través de su sufrimiento, fue humillado a través de la degradación que sufrió, y por supuesto fue humillado en esa ejecución, digamos, en una maldita cruz, porque la muerte en la cruz, en el madero, era la más humillante y maldita muerte que una persona podía tener en aquel tiempo. Pues teniendo en cuenta estas 3 cosas y centrándonos, como digo, en 3 pasajes de Génesis 39 y Génesis 41, vamos a ver primero que en la humillación somos bendecidos por Dios, y somos bendecidos por la presencia de Dios, porque durante esa humillación podemos tener la presencia de Dios. Fijaros, Génesis capítulo 39, y vamos a leer los 6 primeros versículos de ese capítulo. Si luego queréis leer los 3 capítulos enteros, podéis entender mejor todos los acontecimientos que pasaron allí con José. Como digo, no podemos leerlo. Pero capítulo 39 y versículos del 1 al 6. Allí vamos a ver que en la humillación somos bendecidos con o por la presencia de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 39 de Génesis, que cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio de Potifar. Versículo 3. Y vio su amo, este Potifar, que el Señor estaba con él, con José, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así, versículo 4, encontró José gracia ante su ojo y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Versículo 6, así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Recordemos que José había sido vendido como esclavo en Egipto, lo hemos leído, pero esto no era una casualidad. No fue una casualidad que fuese vendido, y no fue casualidad que terminara en la casa de aquel oficial egipcio de Potifar. ¿Por qué? Bueno, Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas. Pero en esta situación de José, vendido, abandonado, traicionado, vendido por su hermano, trasladado en una caravana de esclavos por todos aquellos territorios, llega a Egipto y es vendido como esclavo. Y imaginémonos en esa situación de José, como digo, la gran soledad que este hombre sentía. Estaba en un país extraño, sin derechos personales, como esclavo, sin familia, su familia lo había incluso traicionado y vendido. Todos podemos también recordar momentos en nuestra vida en que la humillación ha significado sentirnos solos, sentirnos abandonados, sentirnos arrinconados. Por ejemplo, no sé, cuando eras niño, no sé ahora, cuando eras niño, por ejemplo, en el colegio, y tus compañeros te metían en un rincón, o te hacían el bullying que ahora tiene ahora ese nombre. Bueno, pues te humillaban, te
te abandonaban, te hacían sentir vergüenza, te sentías solo, desamparado en alguna situación. Pues fijaros eso en una situación mucho más extrema. Es como se podía sentir José allí, extraño, como esclavo, abandonado en Egipto, solo, humillado. Pero fijaros, José no estaba solo, a pesar de todo esto. José no estaba solo, hemos leído, la palabra de Dios es clara. Dice la palabra de Dios, lo hemos leído en estos versículos de Génesis, que a pesar de que José estaba en una situación humillante, Dios estaba con él. El versículo 2, 39:2, el Señor estaba ¿con quién? Con José. Dios estaba con él, con José. Y es que, fijaros, hermanos, la humillación no nos aparta tampoco. Dios no nos deja solos en la humillación, y la humillación tampoco puede o consigue apartarnos de la gracia de Dios. Tenemos gracia también, a pesar de la humillación. Dice el versículo 4, que así encontró José gracia en aquel momento ante los ojos de su amo, pero encontramos gracia también en mitad de la humillación. Así que fijaros, la presencia de Dios en la vida de José, la presencia de Dios en nuestras vidas, hace que nuestra vida sea especial a pesar de la humillación. Y es que, como digo, la humillación no es el resultado de que Dios nos haya abandonado. Y fijaros, no solo Dios estaba con José en la humillación, sino que además, lo hemos leído, los que le rodeaban notaron la presencia de Dios en José. ¿Por qué? Porque José destacaba en todo aquello que hacía de una manera próspera, como decía el versículo 3. El Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Y dice el principio del versículo 3 que vio su amo que el Señor estaba con él. Así que, hermano, en la humillación vemos que José sirvió a su amo como si fuera no para él mismo, sino que estaba sirviendo a su amo Potifar, como si lo estuviese haciendo para el mismo Señor. No estaba sirviendo, no estaba trabajando, por así decirlo, para el hombre. Trabajaba como si lo estuviese haciendo para el mismo Dios. Eso es lo que Pablo le dice a los colosenses, por ejemplo. En Colosenses capítulo 3, versículo 3, ¿qué nos dice el apóstol? ¿O qué le dice a los colosenses? Que debemos de aplicarnos también a nosotros. Que todo lo que hagáis, Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Y José sirvió a su amo, no para ser visto, no como para los que quieren agradar a los hombres, sino que sirvió como siervo de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Son palabras que leemos también, palabras de Pablo que leemos en la carta a los Efesios en el capítulo 6, en el versículo 5 de aquella carta. Dice allí Pablo: siervo, obedeced a vuestro amo en la tierra. ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿Cómo? Con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Comportaros con cualquiera como si estuvieseis sirviendo a Cristo, no para ser visto, versículo 6, como los que quieren agradar al hombre, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Así que, hermanos, en la humillación, en los momentos humillantes, por así decirlo, de dificultad, encontramos una oportunidad de servir a Dios, una oportunidad de ser testimonio para los que no conocen a Cristo, como hacía José, que todos los que estaban alrededor, su amo y otros, veían que el Señor estaba con él. Este es distinto, podrían decir. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Y de la misma manera, hermano, si comparamos a José con nuestro Señor, podemos ver que Cristo es también supremo en humillación, es supremo en su servicio humilde. Cristo es supremo en su servicio humilde. Cristo dependía en oración del Padre en todo lo que hacía.
y servía a los demás como, con amor, despojándose de todo. Entonces Cristo es nuestro ejemplo, ese ejemplo que tenemos para seguir como un servicio humilde, a pesar de la humillación. Fijaros cómo servía Cristo y vamos a leer un texto que es bastante conocido por todos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 12. Dice así, que entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Les había lavado los pies a todos, les había secado los pies con su manto. ¿Sabéis lo que os he hecho? Dice el Señor. Vosotros me llamáis maestro, versículo 13, y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Soy vuestro maestro, soy vuestro Señor, soy vuestra autoridad, soy el principal, por así decirlo. Versículo 14, pues si yo, el Señor, el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies uno a otro. ¿Por qué? Porque os he dado ejemplo, versículo 15, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, si practicáis esto, si hacéis esto como práctica vuestra, si metéis esto en vuestra vida y en vuestro corazón, está diciendo el Señor, seréis felices si lo practicáis. Hermanos, Dios nos bendice en la humillación a través de su propia presencia en nosotros. Es decir, en la humillación somos bendecidos, en el servicio humilde somos bendecidos por la presencia de Dios. Porque al igual que el Señor estaba con José en toda esa situación de servicio humilde, de humillación, Dios estará con nosotros. Dios estaba con el Señor Jesucristo. Dios estará con nosotros. Cristo Supremo en su servicio humilde, en su humillación. Pero volvamos al capítulo 39 de Génesis y seguimos viendo la historia de José. Y allí vamos a ver que la humillación, y ya en cierta manera lo estamos viendo, la humillación implica obediencia a Dios y viceversa. Ser obediente a Dios implica que podamos ser humillados. Pero la humillación implica, sobre todo, obediencia a Dios. Capítulo 39, otra vez de Génesis, versículos 19 al 23, perdón. En los versículos anteriores, la mujer de Potifar había estado insinuándose insistentemente a José. Le había estado ofreciendo tener relaciones con él, relaciones sexuales pecaminosas, incluso en secreto, podía haberlo hecho sin ningún problema. ¿Y qué pasó? Pues bueno, versículo 19, José rechazó esas proposiciones, como sabéis, de la mujer de Potifar. Y dice el versículo 19 de este capítulo 39 de Génesis, que aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, ella le acusó después de ser rechazada, diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo. Se encendió su ira, la ira de Potifar. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel, encarcelado por ser obediente al Señor. Pero dice el versículo 21, mas el Señor estaba con José, otra vez en la presencia del Señor entre su hijo en mitad de la humillación. El Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él, José, era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. De nuevo José fue bendecido, como hemos leído antes,
fue colocado en un lugar de preeminencia por su amo, por Potifar, como resultado, como veíamos en el primer punto, en la primera parte, como resultado de la presencia de Dios. Como hemos dicho, José fue tentado por la mujer de su amo, incitándole a tener unas relaciones sexuales ilícitas y pecaminosas. Pero José fue íntegro en todo momento y su obediencia a Dios, su obediencia a su amo, para José era innegociable. Dice el versículo 39, el versículo 9, perdón, en este capítulo 39 que no hemos leído un poquito antes, que allí dice José, cuando es tentado por esta mujer, dice, ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto y menos pecar contra Dios. Y recordemos, lo he dicho antes, la tentación no fue puntual, no fue una sola vez, sino que esa tentación duró muchos días y se le ofreció la oportunidad de mantenerlo en secreto, como a tanto nos gusta, tener nuestro pecado ahí escondido en secreto. Y el resultado de la obediencia de José, una obediencia sin concesiones a la voluntad de Dios, fue una acusación falsa. Y la consecuencia fue ir a la cárcel. Así que la obediencia a Dios puede traernos la humillación ante el hombre, como he dicho antes. Aunque la humillación implica obediencia a Dios, esa obediencia a Dios a la misma vez también puede traernos humillación. Acordémonos también cuando Pedro y los apóstoles fueron encerrados en la cárcel por predicar y luego después de ser liberados por un ángel del Señor para que siguieran predicando, cuando luego fueron llevados de nuevo ante el concilio y el sumo sacerdote, ¿qué les dijeron allí como defensa ante ellos? Les dijeron, oye, habéis sido encarcelados por predicar, ahora salí y seguí haciéndolo. ¿Y qué contestan en Hechos 5:29? Allí Pedro y el resto de los apóstoles. Dice, mira, esto es muy claro. Y esto lo añadido yo, lo de que esto es muy claro. Pero dice Hechos 5:29, que dicen allí Pedro y los apóstoles, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No vamos a pecar contra Dios, no vamos a hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Pero fijaros en la humillación, en su encarcelamiento injusto. Dios, hemos leído en estos versículos del capítulo 39, Dios seguía estando con José, la presencia de Dios seguía con José. Así que como aplicación a nosotros, no te preocupes por las consecuencias de actuar y de vivir con integridad a la voluntad de Dios. Pues al igual que pasó con José, la misericordia y la gracia de Dios estarán contigo. Versículo 21, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Hacer la voluntad de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, implica que a pesar de la humillación, a pesar de los ataques de los hombres, Dios va a mantener su gracia y su misericordia con su Hijo, con los que le son fieles y en obediencia. Así que, hermano, no os preocupéis, no te preocupes por las consecuencias de actuar y de vivir con integridad a la voluntad de Dios. ¿Van a producirte humillación? Probablemente, pero vas a tener también, teniendo la misericordia, y vas a seguir recibiendo la bendición de tener la gracia de Dios contigo. Dice el versículo 23, al final el Señor estaba con él, con José, y todo lo que emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Obedeció, fue humillado, pero el Señor estaba con él. Todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. La humillación implica obediencia. Y esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo. También obedecer. Cristo fue obediente. ¿Hasta qué punto fue obediente Cristo a la voluntad de Dios? Obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte en la cruz. Como hemos dicho, la muerte más humillante que podía tener una persona, más despreciable. Pues Cristo fue obediente
hasta ese punto. Por eso Cristo es supremo en su humillación y es supremo en obediencia al Padre. Y el mismo Cristo tenía claro que Él había venido a obedecer al Padre, fuese cual fuesen las consecuencias. Y las consecuencias fueron, como hemos dicho, la muerte humillante, la humillación máxima en la cruz. Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Más claro no podía tenerlo el Señor Jesús. Yo he venido a obedecer al Padre. He venido a hacer su obra. Las consecuencias, pues serán las que tengan que ser. Capítulo 5 también de Juan, versículo 19. Por eso Jesús respondiendo les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Cristo vino a obedecer al Padre, Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Versículo 30 también de este capítulo 5 de Juan. Dice otra vez allí el Señor Jesús: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. No puedo hacer nada por mi voluntad. Dice: como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Capítulo 6 también de Juan, versículo 38. Fijaros qué palabra otra vez del Señor Jesucristo: porque he descendido del cielo. Fijaros, por si no lo tenéis claro, no para hacer mi voluntad, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo es supremo en humillación. Cristo es supremo en obediencia al Padre. La humillación implica obediencia a Dios. Y Cristo es el ejemplo supremo de obediencia y de humillación por esa obediencia al Padre. Y hay un tercer texto que podemos leer en la vida de José, en el capítulo 41, ahora de Génesis, donde vamos a ver que el resultado de la humillación nos hace tener la presencia de Dios. La humillación implica obediencia al Padre, y la humillación tiene un resultado, o implica un resultado, que es la gloria a Dios, darle gloria a Dios. Génesis capítulo 41. Y vamos a leer a partir del versículo 14. José había estado en la cárcel, había interpretado unos sueños y unos presos, y era conocido esa faceta de José de interpretar sueños. Y dice el versículo 14 del capítulo 41 de Génesis que entonces Faraón mandó llamar a José. Había tenido Faraón unos sueños, y lo sacaron a prisa del calabozo. Y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. He oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. Versículo 16. José respondió a Faraón diciendo: no está en mí. Faraón decía: oye, yo te he buscado porque tú eres el que interpreta los sueños. Y fijaros lo que dice José: no está en mí, no es cosa mía, no es un poder mío. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Será Dios el que interprete tu sueño, le está diciendo a Faraón. Entonces habló Faraón a José y le dijo: en mi sueño, he aquí, yo estaba de pie en la orilla del Nilo, y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo y pacían en el carrizal. Pero he aquí, otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron las primeras 7 vacas gordas. Pero cuando las habían devorado,
no se podía notar que la hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. Y he aquí en mi sueño también vi que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y he aquí que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquella. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas buenas. Y se lo conté a los adivinos, pero no hubo quien lo pudiera explicar. Versículo 25. Entonces José dijo a Faraón: los 2 sueños de Faraón son uno. Es decir, quieren decir lo mismo. Dios ha anunciado a Faraón, si no yo, sino es Dios el que te está hablando, lo que Dios va a hacer. Y le explica, versículo 26, las 7 vacas buenas son 7 años, y las 7 espigas buenas son 7 años. Los 2 sueños son uno, son el mismo. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años, y las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y después de ello vendrán 7 años de hambre, y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre, asolará la tierra. Y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Y en cuanto a la repetición del sueño Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto, fijaros, está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Durante su humillación en la cárcel, lo hemos dicho antes, José continúa obedeciendo, lo hemos leído, sigue sirviendo a Dios fielmente. Al jefe de la cárcel lo sirve como si estuviese sirviendo a su Dios. Y estando allí en la cárcel, José interpreta los sueños de unos presos. Y esto llevó que interpretara 2 años después, Faraón se enterase y 2 años después Faraón pidiese que este José le interpretase el sueño o los 2 sueños que eran uno que Faraón había tenido. Y fijémonos en una cosa, he intentado recalcarlo en la lectura. En todo momento José glorificó a Dios en medio de esa humillación. ¿Y cómo? ¿Cómo glorificó José a Dios en mitad de esa humillación? Pues fijaros, José atribuyó a Dios el ser el origen y fuente de revelación de esos misterios y de la sabiduría que le estaban atribuyendo los hombres a José. Le dijo: no es mío, esto viene de Dios. Fijaros el versículo 8 del capítulo 40. Dice allí José: no pertenecen a Dios las interpretaciones. En el versículo 16 del capítulo 41, que este sí lo hemos leído, dice allí que José respondió a Faraón diciendo: no está en mí, no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Es decir, va a ser Dios el que te va a interpretar los sueños. En el versículo 28, esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Es Dios el que ha mostrado a Faraón. Versículo 32, el asunto, el último versículo que hemos leído, el asunto está determinado por Dios y Dios lo va a hacer pronto, Dios lo hará pronto. Y es que José, hermanos, vemos que se humilló bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo que de él viene la interpretación de los sueños, y Dios lo exaltó a su debido tiempo, reconociéndose en él la presencia de Dios. Así que el resultado de la humildad de José, el resultado de la humillación de José ante Dios, ¿cuál fue? El reconocimiento de Faraón. Versículo 39. Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no lo hemos leído, versículo 39, más adelante. Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermano? Pues aprendemos que en la humillación nuestra meta debe ser como la de José. Nuestra meta es la gloria, darle toda la gloria a Dios. Nuestra meta es la gloria de Dios.
todo lo que ocurre en la vida, aunque sea la humillación, es para la gloria de Dios. Por eso el motivo por el que nosotros somos fortalecidos o sostenidos por su Espíritu, como José era cuidado, era fortalecido por Dios y por su Espíritu, al final era para la alabanza de la gloria del nombre de Dios. Y este es el verdadero, como digo, este es el más alto propósito de nuestra humillación, de nuestros momentos de dificultad, de nuestras pruebas. El propósito del sufrimiento en nosotros, de la humillación, de las pruebas, como digo, al final debe ser dar gloria a Dios en todo. Por eso podemos decir también que Cristo es supremo en su humillación. ¿Por qué? Porque si alguien cumplió de manera perfecta esa glorificación del nombre del Padre, fue el Señor Jesucristo. Cristo glorificó el nombre del Padre en medio de los hombres. ¿Cómo? Dando a conocer su palabra, siendo humillado hasta lo sumo. Vamos otra vez al Evangelio de Juan y allí leeremos varios versículos que nos hablan de esto en la vida de Jesús. Juan 17. Os invito a que vayáis hasta allí, hasta el capítulo 17 de Juan. Dice el versículo 4. Juan 17:4. Yo te glorifiqué en la tierra, le dice el Señor. Al Padre yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Cristo es supremo en su humillación porque cumplió de manera perfecta la obra que Dios le había encomendado. Versículo 7 y versículo 8. Ahora han conocido, dice el Señor, que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Cristo es supremo en su humillación. ¿Por qué? Porque en todo dio gloria al Padre, dio gloria a Dios. Así que hermano y hermana, sea cual sea, digamos, tu situación, si estás en tiempo de angustia, si estás en un tiempo de humillación, o sin embargo estás en un tiempo incluso también de prosperidad y de bendición, tu vida debe diferenciarse del resto de las personas por la presencia de Dios en ella, en tu vida. Tu vida debe de diferenciarse por la obediencia sin concesiones a la voluntad de Dios. Y tu vida debe diferenciarse porque tanto tu vida como las acciones de tu vida están dando gloria a Dios. Estás obedeciendo a Dios para su gloria. Y esta debe ser nuestra meta como hijos de Dios. Esta es nuestra meta como hijos de Dios, dar gloria en todo a nuestro Dios, porque además sabemos que el Espíritu Santo obra en los creyentes, obra en nosotros para transformarnos, para ser transformados a la imagen de Cristo, a este que es supremo en humillación y supremo en obediencia al Padre. Recordemos y leámoslo, y con ello terminamos en esta tarde con la palabra de Dios, no con las mías. Filipenses 2, casi seguro que podéis decirlo de memoria. Cristo es supremo en humillación. Cristo es supremo en obediencia voluntaria al Padre. Y por eso es exaltado. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud, este sentir, dice la Reina Valera, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante al hombre, y hallándose en forma de hombre. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo,
haciéndose que obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y muerte de cruz. Cristo dio toda la gloria al nombre del Padre en su humillación. Por eso, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es supremo en humillación. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias una vez más por el ejemplo que encontramos en la palabra de Dios de que Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, es supremo en todas las cosas, y en esta tarde hemos visto que Él es también supremo en la humillación, pero una humillación que implica que tu presencia va a estar entre tus hijos también, si somos humillados, pero somos obedientes a ti. Señor, tú vas a estar con nosotros. Tu gracia y tu misericordia, como hemos visto que pasó con José y con el Señor Jesucristo, no nos van a abandonar, Señor, porque tú eres fiel a tu Hijo, Señor. Gracias por el ejemplo de Cristo en su humillación perfecta en la cruz del Calvario. Señor, porque a través de ese sacrificio en la cruz tenemos vida eterna, pero también a través de ese sacrificio en la cruz vemos como tu nombre es glorificado hasta lo sumo, Señor. Gracias porque Cristo glorificó, ensalzó tu nombre hasta lo sumo. Señor, y ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a que cada día nuestra vida como hijos tuyos vaya creciendo en santidad, vaya creciendo cada día más a la semejanza de este nuestro Señor, que es supremo también en humillación, Señor. Señor, guarda y está con todos los que están enfermos también en estos días, y cuídanos de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén.